El rock nunca fue un género estático. Desde su nacimiento se alimentó de choques culturales, rebeldía juvenil y fusiones inesperadas que rompieron reglas y crearon nuevos caminos. En este video vamos a explorar 11 fusiones de géneros que crearon subgéneros de rock. Movimientos que nacieron del cruce entre estilos, actitudes y contextos históricos muy distintos. Cada uno de estos subgéneros no solo cambió el sonido del rock, sino también su estética, su mensaje y su forma de conectar con el mundo. Prepárate para un viaje por las mutaciones más importantes del rock. Punk rock. El punk rock nació a mediados de los años 70 como una reacción directa contra el virtuosismo excesivo del rock progresivo y la creciente comercialización de la música. Mientras algunas bandas llenaban estadios con canciones de 10 minutos y solos interminables, el punk apostó por la simplicidad, la velocidad y la urgencia. Su esencia era clara. Cualquiera podía tocar rock, no hacía falta ser un genio técnico, solo tener algo que decir. Este subgénero surgió de la fusión entre el garage rock, el protopunk y una actitud heredada del rock and roll más primitivo. Bandas como The Ramones, Sex Pistols y The Clash tomaron acordes simples y los cargaron de una energía cruda, casi violenta. El resultado fue un sonido directo, sin adornos, que rechazaba la perfección en favor de la honestidad. Más allá de lo musical, el punk también absorbió influencias culturales y sociales. Se nutrió del descontento juvenil, del desempleo, de la frustración política y de la sensación de no pertenecer a ningún lugar. Esta mezcla de música sencilla con un mensaje incendiario creó un subgénero que funcionaba como protesta y como identidad. El punk rock demostró que el rock no necesitaba evolucionar hacia la complejidad para seguir siendo relevante. Al fusionar actitud, minimalismo musical y rabia social, dio origen a un movimiento que influyó en incontables subgéneros posteriores y redefinió para siempre el concepto de rebeldía en la música. Con el paso del tiempo, el punk rock se fragmentó en múltiples corrientes que ampliaron su alcance sin perder su espíritu original. Del punk nacieron subgéneros como el hardcore punk, el street punk y el anarcho punk, cada uno enfatizando distintos aspectos ideológicos y sonoros. Rock progresivo. El rock progresivo surgió a finales de los años 60 como una búsqueda consciente de expansión artística. En lugar de canciones cortas y estructuras repetitivas, este subgénero quiso llevar el rock a territorios más ambiciosos. Su fusión principal se dio entre el rock psicodélico, la música clásica y el jazz, creando composiciones complejas y llenas de matices. Bandas como Pink Floyd, Yes, Genesis y King Crimson incorporaron arreglos orquestales, cambios de compás y pasajes instrumentales extensos. Estas fusiones permitieron que el rock se convirtiera en una experiencia casi sinfónica, donde cada álbum podía funcionar como una obra conceptual completa, más cercana a una suite que a una colección de canciones. El virtuosismo fue una pieza clave del rock progresivo. Músicos altamente técnicos exploraron nuevas posibilidades sonoras, usando teclados, sintetizadores y estructuras narrativas que contaban historias de ciencia ficción, filosofía o mundos imaginarios. El rock se fusionó así con la literatura y el arte académico. Este subgénero redefinió los límites del rock, demostrando que podía ser tan sofisticado como cualquier otro estilo musical. Aunque más adelante generó una reacción en su contra, su influencia sigue viva en la manera en que entendemos la ambición artística dentro del rock. A pesar de haber sido criticado por su complejidad y pretensión, el rock progresivo dejó una huella profunda en la producción musical moderna. Su enfoque en álbumes conceptuales, narrativa musical y exploración técnica influyó en géneros como el metal progresivo y el post-rock. Incluso artistas fuera del rock adoptaron su ambición estructural y su atención al detalle. El progresivo demostró que el rock podía evolucionar sin perder identidad, convirtiéndose en un puente entre lo académico y lo popular.
Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no olvides darle me gusta y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Glam rock. El glam rock nació a principios de los años 70 como una fusión entre el rock and roll clásico, el pop y una fuerte influencia teatral. Musicalmente no siempre era complejo, pero su verdadero impacto estuvo en lo visual y performático. El escenario se convirtió en un espacio de transformación y provocación. Artistas como David Bowie, T-Rex, Roxy Music y Elton John mezclaron guitarras rock con melodías pegadizas y una estética exagerada. El maquillaje, los trajes brillantes y la ambigüedad de género se integraron como parte esencial del mensaje artístico. El rock dejó de ser solo sonido para convertirse en espectáculo. El glam rock también absorbió influencias del teatro, el cine y la moda. Esta fusión rompió con la imagen tradicional del rockero masculino y rudo, proponiendo identidades fluidas y personajes ficticios. La música y la imagen se volvieron inseparables. Gracias a esta mezcla, el glam rock abrió puertas para futuras expresiones del rock más visual y performático. Demostró que la provocación estética también podía ser una forma poderosa de rebelión cultural dentro del género. El impacto del glam rock trascendió su época y redefinió la relación entre música, imagen e identidad. Su influencia se puede rastrear en géneros posteriores como el hair metal, el pop alternativo e incluso en artistas contemporáneos que utilizan personajes y alter egos. Al desafiar normas de género y expresión, el glam rock abrió conversaciones culturales que iban mucho más allá del escenario. Fue una prueba de que el rock también podía ser provocador desde lo visual y lo performativo. Grunge. El grunge surgió a finales de los años 80 y principios de los 90 en Seattle, como una respuesta directa al exceso y la superficialidad del rock de los años 80. Este subgénero nació de la fusión entre el punk rock y el heavy metal, pero con una actitud mucho más introspectiva y oscura. Bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains tomaron la crudeza del punk y la pesadez del metal, pero las combinaron con letras cargadas de alienación, ansiedad y desencanto generacional. El sonido era sucio, distorsionado y emocionalmente honesto. El grunge también reflejó un contexto social específico. Jóvenes que crecieron en un entorno de incertidumbre económica y falta de expectativas encontraron en esta fusión una voz auténtica. La estética descuidada y anticomercial fue una reacción consciente contra el glamour del rock mainstream. Este subgénero redefinió el rock en los 90, demostrando que la vulnerabilidad emocional podía ser tan poderosa como la agresividad. Su fusión de estilos y actitudes cambió el rumbo de la música alternativa para siempre. Aunque su auge comercial fue relativamente corto, el grunge dejó una marca indeleble en la historia del rock. Cambió la manera en que la industria percibía la autenticidad y puso en primer plano emociones que antes se ocultaban. Su éxito masivo también evidenció la contradicción entre el espíritu underground y el mercado musical. Aún así, el grunge sigue siendo un referente cuando se habla de honestidad emocional y rechazo a la artificialidad dentro del rock. Folk rock. El folk rock nació a mediados de los años 60 al fusionar el folk tradicional con el rock eléctrico. Esta mezcla permitió que las historias íntimas y las letras sociales del folk alcanzaran audiencias mucho más amplias. La guitarra acústica convivió con amplificadores y baterías. Artistas como Bob Dylan, The Byrds y Simon y Garfunkel fueron clave en esta transformación. Tomaron narrativas profundas, cargadas de crítica social y poesía, y las envolvieron en arreglos rock. La fusión dio como resultado canciones accesibles pero intelectualmente potentes. El folk rock también reflejó los cambios sociales de su tiempo. Movimientos por los derechos civiles, protestas contra la guerra y cuestionamientos culturales encontraron en este subgénero un vehículo ideal. El rock se convirtió en un medio de expresión política más directa. Gracias a esta fusión, el rock ganó profundidad lírica sin perder energía.
El folk rock demostró que la música popular podía ser reflexiva, consciente y emocionalmente resonante al mismo tiempo. El folk rock abrió el camino para que el rock se convirtiera en un vehículo de reflexión social sin perder popularidad. Esta fusión inspiró movimientos posteriores como el country rock y el singer-songwriter moderno. Además, legitimó la figura del músico como cronista de su tiempo, alguien que podía contar historias personales y colectivas. Gracias al folk rock, el mensaje se volvió tan importante como el sonido dentro de la música popular. Heavy metal. El heavy metal nació de la fusión entre el blues rock, el rock psicodélico y una búsqueda deliberada de mayor potencia sonora. A finales de los años 60, algunas bandas comenzaron a oscurecer el sonido del rock, usando riffs más pesados y distorsión extrema. Grupos como Black Sabbath, Led Zeppelin y Deep Purple tomaron la estructura del blues y la llevaron a un terreno más agresivo. Los riffs se volvieron el eje central, mientras la batería y el bajo ganaban un protagonismo aplastante. El resultado fue un sonido denso y poderoso. El heavy metal también incorporó temáticas más oscuras, influenciadas por el horror, la fantasía y lo sobrenatural. Esta fusión de música pesada con imágenes intensas creó una identidad propia, separada del rock tradicional. Este subgénero sentó las bases para innumerables ramificaciones posteriores. Al fusionar raíces clásicas con una estética y sonido extremos, el heavy metal redefinió lo que significaba ser pesado en el rock. Con el tiempo, el heavy metal se diversificó en una enorme cantidad de subgéneros, desde el thrash hasta el doom y el power metal. Cada uno tomó elementos específicos de su fusión original y los llevó a extremos distintos. Esta evolución constante mantuvo vivo al metal durante décadas, adaptándose a nuevas generaciones. El heavy metal demostró que la intensidad sonora también puede ser una forma legítima de expresión artística. Rock gótico. El rock gótico se desarrolló a partir del post-punk, fusionando minimalismo musical con una fuerte carga emocional y estética. Surgió a finales de los 70, cuando algunas bandas comenzaron a explorar sonidos más atmosféricos y sombríos. Grupos como Bauhaus, The Cure y Siouxsie and the Banshees mezclaron guitarras etéreas, líneas de bajo hipnóticas y voces melancólicas. Esta fusión dio lugar a un sonido introspectivo, cargado de dramatismo y misterio. La influencia literaria y visual fue clave en el rock gótico. Elementos del romanticismo, el simbolismo y la estética victoriana se integraron al subgénero. La música se convirtió en un espacio para explorar emociones profundas y existenciales. Este subgénero demostró que el rock podía ser oscuro sin ser agresivo. Al fusionar música, poesía y estética, el rock gótico creó una identidad única y duradera dentro del universo rockero. El rock gótico no solo influyó musicalmente, sino que dio origen a una subcultura completa. Moda, literatura y arte visual se integraron a su identidad, creando una comunidad global con símbolos y códigos propios. Su énfasis en la introspección y la estética lo diferenció de otros estilos rockeros. Este subgénero confirmó que el rock podía ser profundamente emocional, introspectivo y visualmente coherente. Pop punk. El pop punk nació de la fusión entre la energía del punk rock y las estructuras melódicas del pop. Esta combinación permitió que la actitud rebelde del punk se volviera más accesible y pegadiza para audiencias masivas. Bandas como Green Day, Blink-182 y The Offspring tomaron la velocidad y simplicidad del punk, pero añadieron coros memorables y canciones bien estructuradas. El resultado fueron himnos juveniles, directos y contagiosos. Las letras del pop punk suelen girar en torno a la adolescencia, la frustración cotidiana y las relaciones personales. Esta fusión temática conectó profundamente con jóvenes que buscaban música intensa pero fácil de identificar. Gracias a esta mezcla, el punk logró una nueva vida comercial sin perder completamente su espíritu. El pop punk se convirtió en una de las puertas de entrada más populares al rock
Para nuevas generaciones, el pop-punk se convirtió en una banda sonora generacional para millones de jóvenes en los años 90 y 2000. Su capacidad para hablar de inseguridades, frustraciones y crecimiento personal lo hizo especialmente cercano. Aunque fue criticado por suavizar el punk, también permitió que nuevas audiencias se acercaran al rock. Su legado sigue vivo en escenas actuales que combinan nostalgia, energía y melodía. Rock alternativo. El rock alternativo no nació como un solo sonido, sino como una fusión de múltiples estilos que escapaban de lo mainstream. Incluyó influencias del post-punk, el indie, el noise rock y la experimentación sonora. Bandas como R.E.M., Sonic Youth y Radiohead exploraron caminos diferentes al rock comercial dominante. Cada una fusionó elementos distintos, creando un paraguas sonoro que priorizaba la libertad creativa sobre las reglas del mercado. El término alternativo reflejaba más una actitud que un estilo concreto. Estas bandas rechazaban fórmulas predecibles y buscaban sonidos nuevos, incluso incómodos. El rock se convirtió en un espacio de exploración constante. Este subgénero demostró que la diversidad también podía ser una identidad. Al fusionar múltiples corrientes, el rock alternativo amplió enormemente el espectro creativo del género. El rock alternativo redefinió el éxito dentro de la música. Demostró que se podía alcanzar reconocimiento sin seguir fórmulas tradicionales. Este subgénero cambió la relación entre artistas e industria, fortaleciendo el circuito independiente. Su apertura estilística permitió que el rock siguiera evolucionando en múltiples direcciones, manteniéndose relevante incluso en épocas dominadas por otros géneros. Blues rock. El blues rock surgió cuando el blues tradicional se fusionó con la potencia eléctrica del rock. Guitarristas comenzaron a amplificar emociones, alargando solos y endureciendo ritmos que antes eran más suaves. Bandas como Cream, The Rolling Stones y Jimi Hendrix Experience llevaron el blues a escenarios más grandes y ruidosos. La guitarra eléctrica se convirtió en la voz principal, cargada de distorsión y expresividad. Esta fusión mantuvo la esencia emocional del blues, pero la llevó a un nivel de intensidad desconocido hasta entonces. El dolor, la pasión y la improvisación se amplificaron junto con el volumen. El blues rock fue fundamental para el desarrollo del rock moderno. Al unir tradición y energía, sentó las bases de muchos subgéneros posteriores, desde el hard rock hasta el metal. El blues rock fue un eslabón fundamental entre la tradición y la modernidad. Sirvió como base para el desarrollo del hard rock y el heavy metal, pero también preservó la esencia emocional del blues. A través de esta fusión, el sentimiento humano se amplificó en volumen y energía. El blues rock recordó que, sin importar la evolución técnica, la emoción sigue siendo el corazón del rock. Rock psicodélico. El rock psicodélico nació de la fusión entre el rock, la experimentación sonora y las experiencias alteradas de conciencia. A mediados de los años 60, músicos comenzaron a explorar sonidos que rompían con la estructura tradicional. Bandas como The Beatles, The Doors y Jefferson Airplane incorporaron efectos, letras surrealistas y estructuras libres. Esta mezcla buscaba reflejar viajes mentales, sueños y percepciones distintas de la realidad. La influencia de drogas psicodélicas y corrientes filosóficas orientales fue clave. El rock se transformó en una herramienta para expandir la mente, no solo para entretener. Este subgénero cambió la forma de producir y escuchar música. Al fusionar sonido, arte y experiencia, el rock psicodélico abrió la puerta a una era de experimentación sin límites. El rock psicodélico transformó la forma de grabar, producir y escuchar música.
Introdujo el estudio como un instrumento más y alentó la experimentación sin límites. Su influencia se extendió al arte visual, los conciertos y la cultura juvenil de los 60. Este subgénero sentó las bases para la idea del rock como experiencia sensorial total, no solo como entretenimiento. Estas fusiones demostraron que el rock siempre ha sido un género en constante transformación. Cada subgénero nació del choque entre estilos, contextos y necesidades expresivas distintas, creando sonidos que marcaron generaciones enteras. Si te gustó este recorrido por las fusiones que dieron vida al rock, no olvides darle like, compartir el video y suscribirte para seguir explorando la historia, los sonidos del rock.